Un cordial saludo para todos mis hermanos en esta tarde de este día 5 de agosto del año 2026. Que Dios bendiga a todos mis hermanos en la fe, a todos nuestros hermanos en Cristo. Saludo a toda la iglesia del Señor aquí en Colombia y en cualquier otra parte del mundo donde nos puedan escuchar. Desde la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo en Piedecuesta, Santander, Colombia, me dirijo a todos ustedes, mis amados hermanos, para compartir hoy nuevamente la bendita palabra en el estudio que estamos realizando en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Por tanto, quiero invitarlos para que leamos hoy la palabra del Señor y vamos a ir al capítulo 2, versículo 12 de esta epístola. Y yo voy a hacer una lectura para todos, voy a leerlo desde la Biblia Reina Valera y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Y antes de tomar la palabra del Señor, quiero encomendarnos en las benditas manos de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe en cada palabra que vamos a expresar, pidiendo su gracia, pidiendo su misericordia, para que sea su palabra, sea su autoridad la que nos pueda a nosotros hablar en esta tarde. Yo voy a hacer una exposición palabra a palabra, lo voy a hacer con toda la fidelidad y el respeto al texto, interpretando la intención que tuvo el apóstol Pablo al escribirle a nuestros hermanos en Filipos en esa época. Entonces, para todos ustedes que están siguiendo esta serie de estudios conmigo, hoy estamos en la lección número 20 y el título para este sermón o esta exposición, enseñanza, como la querramos llamar, es Luminares en el Mundo. Nos damos cuenta lo que el apóstol está diciendo, que es una exhortación a todos los hermanos a que se ocupen en su salvación y se ocupen, como lo está diciendo acá, con temor y temblor. Vamos a tener algo en cuenta, y es que Pablo está hablando desde las circunstancias que él está pasando. Vamos a entender que el apóstol Pablo escribe esta carta desde una prisión en Roma. Por ello, esta epístola, juntamente con otras epístolas, son llamadas las epístolas de la prisión. El apóstol Pablo está escribiendo para nuestros hermanos en Filipos. Hay toda una circunstancia por la que el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola. Lo está escribiendo a una iglesia fiel, como son nuestros hermanos filipenses, a una iglesia obediente. Pero también el apóstol Pablo está viendo cómo se acerca la llegada de la mala enseñanza, la llegada de la apostasía y la aparición de los falsos maestros. El apóstol Pablo se goza en sus circunstancias, se goza en sus padecimientos, en todo lo que ha tenido que vivir a causa del Evangelio y a causa de predicar esta gracia bendita, pero él se siente dichoso de todo eso. Entonces, en esta sección de la epístola, el apóstol nos hace ver a la iglesia la exaltación de nuestro Señor Jesucristo y lo que hace ahora el Señor Jesucristo que está en los cielos al haber sido llamado Señor y al ser Señor de la iglesia, al haber sido exaltado hasta lo sumo y ahora ser el Señor absoluto de la iglesia. Entendemos que siempre lo ha sido, pero acá lo está mostrando porque lo ha ganado este título, lo ha ganado con su obediencia perfecta al Padre, ha ganado y ha hecho todo lo que el Padre lo mandó,
ha pagado a satisfacción por nuestra redención, ha cumplido cabalmente con la exigencia de Dios y por ello ha sido llamado Señor. El apóstol hace ver a todos los lectores de esta epístola que ahora nosotros tenemos entonces un cargo también al él haber sido exaltado hasta lo sumo, y es que nosotros somos embajadores y ministros de la iglesia del Señor, y nosotros debemos tener entonces también un comportamiento coherente en el mismo sentir que lo tuvo el Señor Jesucristo. Para hablar del versículo quisiera trazar un objetivo, y es por qué la salvación es tan grande para ocuparse solo en ella. ¿Por qué es algo tan inmenso la salvación? El apóstol Pablo comienza el versículo diciendo por tanto, y ese por tanto es la exaltación que el Señor Jesucristo ha recibido del Padre como Señor. El apóstol Pablo a lo que se refiere es que el Señor Jesucristo habla a la iglesia por cuanto ha sido exaltado como Señor. Entonces, por sus méritos, tras haber hecho la voluntad del Padre de una manera tan profunda, que siempre llevó al Padre, dos veces en la Escritura lo vemos, al Padre eterno diciendo: desde los cielos, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Es decir, las razones por las que el Señor Jesucristo ha sido exaltado, por esas razones el apóstol Pablo le dice a la iglesia: así como siempre habéis obedecido. Entonces el apóstol Pablo está dando una respuesta y una exaltación y hablando de la iglesia. La iglesia de Filipos es una iglesia obediente, una iglesia que obedeció desde un principio, desde que el apóstol Pablo llegó a esta ciudad. Aquellos que escucharon obedecieron, fueron obedientes, como lo fue el caso de Lidia, la vendedora de púrpura, quien fue una de las personas iniciales que se convirtieron al evangelio, y muy probablemente en su casa se dio inicio a la iglesia que más tarde se iba a consolidar como la iglesia de Filipos. Entonces el apóstol Pablo está haciendo el reconocimiento a la iglesia que ellos han sido fieles, no solamente cuando él estuvo presente, sino ahora en su ausencia. El apóstol Pablo está preso, pero los hermanos han sido completamente fieles. Los hermanos han recaudado ayudas para enviarlas hasta la cárcel para poder sostener al apóstol Pablo. Vamos a entender que una de las cosas que sucedía para el tiempo de presidio del apóstol Pablo es que los presos tenían que pagar su propia manutención. En esas cárceles para ese entonces no se le daba alimento a un preso. Si él no se la proveía a sí mismo, pues entonces estaba condenado a pasarla muy mal y a morir de hambre y de todas las otras situaciones que tenía que padecer. La iglesia de Filipos, en su fidelidad, enviaron a Epafrodito, uno de los colaboradores prominentes de la iglesia, para que fuera a ministrar al apóstol Pablo en la cárcel. Ministrar quiere decir servirle en todas sus necesidades. Y con Epafrodito enviaron donativos, enviaron manutención, enviaron todo lo que el apóstol Pablo requería. Por ello el apóstol Pablo está hablando de su fidelidad, no solamente en su presencia cuando él inició la iglesia y estaba con ellos, sino ahora en su ausencia. Es decir, estando él ahora preso, y entonces los hermanos siguen sosteniéndolo. Entonces, esto el apóstol Pablo lo reconoce a la iglesia, pero les dice: ocupados en vuestra salvación. El verbo griego que se traduce ocupados significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Es decir, trabajen en la salvación. En todo lo que concierne a la salvación, nosotros, la iglesia, hemos recibido los dones de Dios. Hemos recibido los talentos, somos instruidos en la palabra, tenemos un llamado a la extensión del evangelio y un llamado a la predicación. Sabemos que el fin
de la predicación y del evangelio no es solamente el que los hombres escuchen la predicación, la palabra, se arrepientan y se conviertan. Eso está bien, eso es necesario, eso es también uno de los fines perseguidos, pero el objetivo completo de la predicación es que todos adoren al Señor, que todos le reconozcan, que todos vean su reino y adoren al Señor Jesucristo como Dios. Si nosotros adoramos al Señor Jesucristo, esto le da gloria al Señor. Si nosotros adoramos al Señor Jesucristo, le imitamos a Él, porque el Señor Jesucristo es un adorador del Padre. Adorar significa deleitarse en hacer la voluntad del Padre eterno. El Señor Jesucristo se complació en hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué hacer la voluntad de Dios? Porque es que Dios es la perfección. Dios es amor, su reino es totalmente perfecto, en Él no hay equivocación, en Él no hay error. Si nosotros adoramos significa hacer su voluntad, significa estar de acuerdo con Él, significa vivir de acuerdo a su reino, vivir de acuerdo a sus parámetros, eso significa adorar, tener toda nuestra vida conforme al plan y al propósito de Dios. Entonces se refiere también el apóstol Pablo a la responsabilidad que tiene el creyente de obedecer en su proceso de santificación. Nosotros estamos en un proceso de nuestra santificación. La santificación viene de la madurez en el Señor. La madurez nos la da el conocimiento de la palabra. Por ello el apóstol Pablo va a decir después, por ejemplo, en la epístola a Colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos, exhortándonos, porque el tener el conocimiento de la palabra del Señor es lo que nos lleva a vivir en la santidad. Entendemos que la santidad es el ser separados para Dios, pero para poder hacer completamente su voluntad y vivir de acuerdo a su propósito. Entonces, porque el pecado siempre corrompe y si no se enfrenta, entonces siempre conduce al empobrecimiento progresivo del carácter de una persona. El pecado daña, el pecado empobrece. El pecado es como una enfermedad, avanza y a veces no lo notamos. El camino de la santidad nos saca a nosotros de la senda del pecado. Cuando estamos activos en la palabra, cuando estamos entusiasmados en la palabra, cuando vivimos de acuerdo a la palabra y cuando nuestra vida la traza la santa palabra de Dios, entonces no hay oportunidad para el pecado. Advertimos el pecado, porque este mismo proceso de santidad hace que el Espíritu Santo nos deje ver el pecado y nosotros podemos evitarlo. Y dice con temor y temblor. Entonces esta es la actitud con la que se debe procurar cada cristiano la santificación. Quiere decir con temor y temblor y requiere un temor saludable de no ofender a Dios y de vivir nosotros respecto al propósito que tiene el Señor con nosotros. Entonces, esto quiere decir tener cuidado de nuestra vida, tener cuidado de todas las advertencias que nos hace la Escritura. El Señor Jesucristo nos lo dijo, velen y oren. Y nos dio las razones. Nuestra carne es propensa siempre al mal y es débil. Mis amados hermanos, espero que esta reflexión nos ayude. Que Dios los bendiga a todos.